La revolución industrial, marcada por un cambio radical en la producción y el desarrollo tecnológico durante el siglo XIX, dejó una impronta imborrable en la historia de la humanidad. En esta exploración, desvelaremos los secretos y el impacto de una era que transformó la sociedad, la economía y la tecnología de manera inigualable. Comprender cómo la revolución industrial moldeó el curso de la historia es esencial para contextualizar nuestro presente y vislumbrar el futuro. Acompáñanos en este viaje a través de la maquinaria estruendosa, las fábricas emergentes y las innovaciones que dieron forma a un mundo completamente nuevo. Antecedentes y contexto. Sumergiéndonos en el pasado, es crucial explorar las condiciones que prepararon el terreno para la revolución industrial. En el siglo XVIII, la transición agraria estaba en marcha, y factores como la acumulación de capital, el crecimiento demográfico y la mejora en las prácticas agrícolas sentaron las bases. La revolución comercial y la expansión colonial generaron un aumento en la demanda de bienes, impulsando la necesidad de métodos de producción más eficientes. Simultáneamente, el avance de las ideas ilustradas y el desarrollo de la ciencia crearon un entorno propicio para la innovación. El surgimiento de la manufactura doméstica y talleres especializados fue un paso inicial hacia la transformación industrial. Estos antecedentes, entrelazados con cambios sociales y económicos, actuaron como el caldo de cultivo necesario para el surgimiento de la revolución industrial, marcando un hito en la historia humana. En el ámbito social, el cambio en las estructuras familiares y el desplazamiento de población hacia áreas urbanas anticiparon la transición hacia un modelo industrial. Este fenómeno, junto con la creciente concentración de población en centros urbanos, estableció las condiciones para la formación de una mano de obra disponible y dispuesta para abastecer las incipientes fábricas. Desde la perspectiva económica, la acumulación de capital resultante de la expansión comercial y colonial proporcionó los recursos necesarios para inversiones en maquinaria y tecnología. La necesidad de maximizar la producción y los beneficios impulsó la búsqueda de métodos más eficientes. Tecnológicamente, la revolución científica sentó las bases para la aplicación práctica del conocimiento en la producción. Inventos como la hiladora mecánica de James Hargreaves y la lanzadera volante de John Key destacaron el potencial de la maquinaria en la industria textil, preludiando la revolución que se avecinaba. Estos factores entrelazados crearon un escenario propicio para la revolución industrial, donde la conjunción de cambios sociales, económicos y tecnológicos desencadenó un proceso transformador que alteraría la faz del mundo de manera irreparable. El panorama económico y social de fines del siglo XVIII proporcionó un caldo de cultivo único para la revolución industrial. La acumulación de capital, impulsada por la expansión comercial y el comercio colonial, generó una clase empresarial con recursos para invertir en la innovación y la producción a gran escala. El cambio en las estructuras familiares y la migración hacia centros urbanos crearon una nueva dinámica demográfica. Las familias abandonaron la producción artesanal en sus hogares para sumarse a la creciente fuerza laboral industrial. Esta transición no solo cambió la forma en que la gente trabajaba, sino que también alteró la organización social y la percepción del trabajo. En paralelo, la revolución científica sentó las bases para la aplicación práctica de la ciencia en la producción. Inventos como la máquina de vapor de James Watt transformaron la energía utilizada en la manufactura, desencadenando un cambio radical en la eficiencia y la capacidad productiva. Así, los antecedentes sociales, económicos y tecnológicos tejieron una trama compleja que allanó el camino para la revolución industrial. La transición de una sociedad agraria y artesanal hacia una impulsada por la maquinaria y la producción en serie marcaría un hito en la historia de la humanidad. Inicio de la revolución industrial. El inicio de la revolución industrial fue testigo de una metamorfosis sin precedentes en la producción y la sociedad. A medida que el siglo XVIII cedía paso al XIX, la mecanización emergió como la fuerza impulsora detrás de este cambio monumental.
La invención de la hiladora mecánica por James Hargreaves y la lanzadera volante de John Carr revolucionó la industria textil, marcando el comienzo de la transición hacia métodos de producción impulsados por la maquinaria. La aparición de fábricas se convirtió en un hito definitorio. En lugar de la producción dispersa en hogares y talleres, las fábricas centralizaron la manufactura, dando paso a una nueva era de eficiencia y producción a gran escala. La maquinaria, alimentada por la máquina de vapor perfeccionada por James Watt, se convirtió en el motor que impulsó la producción industrial, liberando a la humanidad de las limitaciones de la fuerza muscular y acelerando la manufactura. El desarrollo de nuevas tecnologías, como la máquina de hilar mecánica de Richard Arkwright y la lanzadera automática de Edmund Cartwright, consolidó el avance hacia la automatización y la eficiencia. Estos eventos clave, marcados por la ingeniería innovadora y la adopción de la mecanización, delinearon el inicio de la revolución industrial, desencadenando cambios que transformarían radicalmente la faz de la sociedad y la producción. El horizonte del siglo XIX se iluminó con los fulgores de la revolución industrial a medida que eventos y cambios cruciales irrumpieron en escena. La máquina de vapor, perfeccionada por James Watt, se erigió como la fuerza motriz detrás de la mecanización masiva y la transformación de la producción. Este ingenio tecnológico liberó a la industria de las limitaciones impuestas por la energía humana y animal, permitiendo una expansión sin precedentes. El traslado de la producción a fábricas consolidó la transición hacia un modelo industrializado. Estos centros de producción, caracterizados por la concentración de maquinaria y mano de obra, se convirtieron en símbolos tangibles del cambio. Las fábricas no solo alteraron la dinámica laboral, sino que también generaron un cambio en el tejido social y urbano, dando forma a las ciudades industriales. El desarrollo de tecnologías especializadas, como la locomotora de George Stephenson, inauguró una nueva era en el transporte y la conectividad. Las vías férreas unieron regiones distantes, facilitando el flujo de materias primas y productos manufacturados. Este avance, junto con la expansión de redes de canales y carreteras, amplificó la interconexión de las economías y aceleró la circulación de bienes. En resumen, el inicio de la revolución industrial fue una sinfonía de innovaciones tecnológicas, cambios en la producción y la emergencia de fábricas que resonaron a lo largo del siglo XIX, marcando el nacimiento de una era completamente nueva. Innovaciones tecnológicas. La revolución industrial fue moldeada por una serie de innovaciones tecnológicas que transformaron los cimientos mismos de la producción y el transporte. Estas proezas de ingeniería no solo aceleraron la eficiencia, sino que también delinearon el rumbo de la sociedad hacia un futuro cada vez más mecanizado. Máquina de vapor. La máquina de vapor, ideada por James Watt, se erigió como un pilar esencial de la revolución industrial. Al convertir calor en energía mecánica de manera eficiente, esta innovación transformó radicalmente la producción y marcó el inicio de una era de desarrollo industrial sin precedentes. La máquina de vapor operaba mediante el aprovechamiento de la presión del vapor de agua para mover un pistón, generando así movimiento mecánico. Esta fuente de energía inagotable permitió que las fábricas prescindieran de la fuerza humana y animal, liberando la producción industrial de las limitaciones impuestas por la energía muscular. La adopción generalizada de la máquina de vapor desencadenó un aumento exponencial en la producción. Las fábricas, ahora alimentadas por esta fuente de energía revolucionaria, pudieron operar de manera continua y a una escala sin precedentes. Esta transformación no solo aumentó la eficiencia, sino que también sentó las bases para la mecanización de procesos industriales, allanando el camino para la producción masiva y la aceleración del progreso tecnológico. En resumen, la máquina de vapor no solo fue un catalizador fundamental para la revolución industrial, sino que también simbolizó el poder transformador de la ciencia y la ingeniería en la configuración de la sociedad moderna. Su influencia perdura como un hito que marcó un cambio de paradigma en la forma en que se concebía y llevaba a cabo la producción industrial.
Telar mecánico. La revolución industrial vio un cambio sísmico en la industria textil gracias a la introducción del telar mecánico, una innovación trascendental desarrollada por Edmund Cartwright. Este dispositivo revolucionario automatizó por completo el proceso de tejido, llevando la producción textil a nuevas alturas de velocidad y eficiencia. Antes del telar mecánico, la producción de textiles dependía en gran medida del trabajo manual en telares tradicionales. Con la introducción de esta máquina, la mecanización textil se convirtió en un pilar central de la revolución industrial. La velocidad del proceso de tejido aumentó de manera significativa y la eficiencia alcanzó niveles sin precedentes. El telar mecánico permitió la producción masiva de tejidos a una escala que anteriormente se consideraba impensable. La mecanización no solo aceleró la fabricación de textiles, sino que también cambió drásticamente la naturaleza del trabajo en la industria textil, liberando a los trabajadores de tareas repetitivas y permitiéndoles enfocarse en roles más especializados. Este avance en la mecanización textil marcó un hito crucial en la revolución industrial, transformando no solo la forma en que se producían los textiles, sino también la dinámica laboral y la economía en general. La eficacia del telar mecánico fue un testimonio del poder transformador de la tecnología en la configuración de la nueva era industrial. Locomotora. La locomotora, personificada por la genialidad de George Stephenson, se erigió como un hito monumental en el transporte durante la Revolución Industrial. Esta innovación transformadora no solo alteró la forma en que las personas se movían, sino que también reconfiguró la geografía económica al abrir nuevas vías de conectividad. Las vías férreas, extendiéndose como arterias a través de paisajes previamente distantes, se convirtieron en testigos de la expansión impulsada por la locomotora. Este avance permitió la conexión eficiente de regiones previamente aisladas, facilitando el transporte rápido y confiable de mercancías y personas. La locomotora aceleró la movilidad de una manera sin precedentes. Las distancias que antes tomaban semanas para recorrer ahora se reducían a días, lo que transformó las dinámicas comerciales y sociales. Además, este medio de transporte no solo benefició la movilidad interna, sino que también contribuyó a la expansión de las economías al permitir una transferencia más rápida y eficiente de recursos y bienes. En resumen, la locomotora no solo fue un logro tecnológico en sí misma, sino que también dejó una huella imborrable en la geografía económica y en la forma en que la sociedad se movía durante la Revolución Industrial. Su impacto perdura como un testimonio de cómo la innovación en el transporte puede dar forma a la estructura misma de la civilización. Maquinaria especializada. El refinamiento de maquinaria especializada, destacado por dispositivos como las prensas mecánicas y las tornadoras automáticas, se reveló como un motor clave en la revolución industrial. Estas herramientas perfeccionadas no solo aumentaron la eficiencia en la producción de bienes manufacturados, sino que también transformaron la naturaleza misma de la fabricación. Prensas mecánicas. El desarrollo de prensas mecánicas permitió la producción masiva y eficiente de productos mediante la aplicación controlada de fuerza. Este avance tecnológico fue esencial en la fabricación de artículos como libros, periódicos y partes metálicas, impulsando la estandarización y reduciendo costos de producción. Tornadoras automáticas. La introducción de tornadoras automáticas revolucionó la producción al permitir la creación precisa y rápida de componentes. Estas máquinas fueron esenciales en la fabricación de piezas mecánicas y componentes industriales, facilitando la estandarización y posibilitando la creación eficiente de productos a gran escala. La combinación de prensas mecánicas y tornadoras automáticas no solo incrementó la velocidad de producción, sino que también impulsó la estandarización, crucial para la producción masiva.
La fabricación a gran escala de componentes precisos resultó en una reducción significativa de costos, democratizando el acceso a productos manufacturados y transformando la economía. En síntesis, la maquinaria especializada no solo mejoró la eficiencia en la producción, sino que también sentó las bases para la estandarización, una piedra angular en la revolución industrial. Estas innovaciones tecnológicas consolidaron un cambio radical en la forma en que se concebía y llevaba a cabo la fabricación de bienes en la era industrial emergente. Telégrafo. La invención del telégrafo, destacada por figuras notables como Samuel Morse, se erigió como un hito revolucionario en las comunicaciones durante la Revolución Industrial. Este avance tecnológico desencadenó una transformación en la forma en que la información se transmitía a largas distancias, teniendo un impacto trascendental en operaciones comerciales y gubernamentales. El telégrafo, a través de su sistema de señales codificadas, posibilitó una transmisión rápida y eficiente de mensajes a través de distancias que antes parecían insuperables. Esta innovación acortó las distancias geográficas y temporales, permitiendo una comunicación casi instantánea entre puntos distantes. La rapidez y eficiencia del telégrafo no solo transformaron el ámbito comercial, facilitando la coordinación en transacciones comerciales y logísticas, sino que también revolucionaron las operaciones gubernamentales al permitir una comunicación más eficaz y oportuna. Esta red de comunicación, al acelerar la toma de decisiones, contribuyó significativamente al ritmo acelerado de la revolución industrial. En resumen, la invención del telégrafo representó una revolución en la forma en que el mundo se comunicaba. Su impacto se extiende más allá de la esfera tecnológica, dejando una marca indeleble en la velocidad y eficiencia con la que la información se transmitía, acortando distancias y acelerando el ritmo de la vida en la era industrial emergente. Innovaciones químicas. Los avances en innovaciones químicas, encabezados por figuras visionarias como Henry Bessemer y William Cayley, desencadenaron una transformación radical en la base misma de la fabricación durante la Revolución Industrial. La síntesis de productos químicos y la producción en serie de elementos clave, como el acero, no solo mejoraron la calidad de los productos, sino que también dieron forma a nuevas industrias, definiendo la trayectoria de la revolución manufacturera. Síntesis de productos químicos. Innovaciones en la síntesis de productos químicos proporcionaron la base para la creación de una variedad de materiales y compuestos esenciales. Estos procesos químicos permitieron la fabricación eficiente de productos que antes eran difíciles de obtener, allanando el camino para la diversificación y especialización de la producción industrial. Producción en serie de acero. Henry Bessemer y William Cayley introdujeron procesos revolucionarios para la producción en serie de acero. La introducción del convertidor Bessemer, que eliminaba impurezas del hierro, permitió la fabricación eficiente de acero a gran escala. Este avance no solo mejoró la calidad del acero, sino que también lo hizo más asequible, impulsando la construcción y la fabricación de maquinaria. Estas innovaciones químicas no solo mejoraron la calidad y cantidad de productos, sino que también dieron forma a nuevas industrias y redefinieron la naturaleza misma de la fabricación. La síntesis de productos químicos y la producción eficiente de acero no solo fueron logros técnicos, sino que también representaron catalizadores cruciales en el camino hacia la industrialización masiva y la creación de una economía globalizada. Ferrocarriles y expansión de redes de transporte. La locomotora, más allá de transformar el transporte, se erigió como el catalizador principal en la expansión de las redes de ferrocarriles durante la Revolución Industrial. Esta innovación no solo aceleró la circulación de bienes y personas, sino que también tejió una red intrincada que conectaba ciudades, regiones e incluso países. Los ferrocarriles, en consecuencia, emergieron como la columna vertebral logística que facilitó el comercio y la movilidad en la era industrial. La expansión de las redes ferroviarias desató un fenómeno de conectividad sin precedentes.
Las vías férreas se extendieron como arterias, enlazando áreas previamente aisladas y propiciando una integración económica más profunda. Este sistema de transporte eficiente y rápido no solo transformó la logística comercial, sino que también impactó significativamente la vida social y económica. Los ferrocarriles se convirtieron en agentes facilitadores del comercio, permitiendo la distribución masiva de bienes y la conexión entre áreas de producción y consumo. Además, la movilidad mejorada contribuyó a un aumento en las oportunidades económicas y al intercambio cultural entre diferentes regiones. La interconexión ferroviaria no solo fue un logro técnico, sino también un motor fundamental en la configuración de la geografía económica y social de la época. Máquina de coser. La genialidad de Elias Howe Alexander en la invención de la máquina de coser desencadenó una revolución en la industria textil y la confección de prendas durante la Revolución Industrial. Este dispositivo mecánico no solo aceleró el proceso de costura de manera dramática, sino que también marcó un hito al abrir nuevas oportunidades laborales para las mujeres en la industria. Eficiencia en la costura. La máquina de coser revolucionó la producción de prendas al acelerar significativamente el proceso de costura. La automatización de este paso crucial permitió una producción masiva de ropa, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para fabricar prendas de vestir. Oportunidades laborales para mujeres. La introducción de la máquina de coser no solo cambió la dinámica de la producción, sino que también transformó el panorama laboral, abriendo nuevas oportunidades para las mujeres en la industria textil. Estas máquinas permitieron una participación más activa de las mujeres en roles de confección, contribuyendo a la creciente fuerza laboral femenina durante la Revolución Industrial. La máquina de coser no solo fue un avance tecnológico en la eficiencia de la producción, sino que también desempeñó un papel crucial en la evolución social al brindar oportunidades laborales a un segmento de la población que anteriormente tenía un acceso limitado al empleo industrial. Su legado perdura como un testimonio de cómo la tecnología no solo transforma la producción, sino también la dinámica social y laboral de una época. Desarrollos en la metalurgia. La aplicación de técnicas mejoradas en metalurgia, destacando el influyente proceso Bessemer, fue un factor clave que posibilitó la producción masiva de acero a un costo más bajo durante la Revolución Industrial. El acero, al convertirse en un material fundamental, no solo transformó la industria, sino que también impulsó significativamente la Revolución Industrial. Proceso Bessemer. La innovación del proceso Bessemer, desarrollado por Henry Bessemer, revolucionó la producción de acero al permitir la conversión eficiente de hierro en acero eliminando impurezas. Este método eficaz y económico facilitó la producción a gran escala de acero, democratizando su acceso y acelerando su aplicación en diversas industrias. Producción masiva de acero. La capacidad de producir acero a gran escala a un costo más bajo tuvo un impacto trascendental. El acero, con su resistencia y versatilidad mejoradas, se convirtió en el material predilecto para la construcción de infraestructuras, maquinaria y herramientas. Este cambio en la disponibilidad y costo del acero impulsó la fabricación y la construcción, dando forma a la apariencia misma de la revolución industrial. Estos desarrollos en la metalurgia, en particular el proceso Bessemer, no solo hicieron posible la producción masiva de acero, sino que también desencadenaron una cascada de innovaciones y aplicaciones industriales que contribuyeron de manera significativa al avance y expansión de la revolución industrial. Estas innovaciones tecnológicas, al converger, crearon un entorno propicio para un crecimiento económico sin precedentes. La maquinaria especializada, el telégrafo, las mejoras en la metalurgia y otros avances tecnológicos establecieron las bases para una sociedad cada vez más industrializada y globalizada. La revolución industrial se erigió sobre estas innovaciones, transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Impacto en la economía y la sociedad.
La revolución industrial tuvo un impacto profundo y generalizado en los sistemas económicos y sociales, desencadenando cambios significativos en la urbanización, el trabajo y la estructura de las clases sociales durante el siglo XIX. Urbanización acelerada. La revolución industrial propició una rápida urbanización a medida que las fábricas y las oportunidades de empleo atraían a personas a las ciudades. Este cambio demográfico transformó paisajes agrarios en bulliciosos centros industriales, dando lugar a nuevos desafíos y oportunidades urbanas. Transformación en el trabajo. La introducción de maquinaria y la mecanización alteraron drásticamente la naturaleza del trabajo. Las tareas artesanales tradicionales fueron reemplazadas por empleos en fábricas, marcando el surgimiento de la clase trabajadora industrial. Sin embargo, esta transición también llevó a condiciones laborales a menudo duras y a la lucha por los derechos laborales. Cambio en las clases sociales. La revolución industrial reconfiguró la estructura de las clases sociales. Surgió una nueva clase media vinculada a la industria y al comercio, mientras que la clase trabajadora industrial experimentó cambios en su composición y condiciones de vida. Paralelamente, los propietarios y capitalistas industriales se consolidaron como una élite económica. Desafíos y oportunidades sociales. Aunque la revolución industrial generó oportunidades económicas y contribuyó al aumento de la producción, también planteó desafíos sociales significativos. Los trabajadores lucharon por mejores condiciones laborales y derechos, dando inicio a movimientos laborales y reformas sociales que moldearon la evolución de la sociedad industrial. Este análisis revela cómo la revolución industrial no solo impulsó el desarrollo económico, sino que también reconfiguró la estructura social y cambió el paisaje urbano. Los efectos de estos cambios perduran en la forma en que concebimos el trabajo, la ciudad y las clases sociales en la actualidad. Urbanización acelerada. La revolución industrial desencadenó una vertiginosa urbanización, siendo las fábricas y las oportunidades laborales sus principales imanes. Este fenómeno transformó rápidamente los apacibles paisajes agrarios en bulliciosos centros industriales, dando lugar a una serie de desafíos y oportunidades urbanas sin precedentes. Atracción hacia las ciudades. La expansión de la industria y la creación de fábricas generaron una atracción magnética hacia las ciudades. Las personas, en busca de empleo y oportunidades económicas, abandonaron las zonas rurales para sumergirse en el ajetreo urbano. Este éxodo rural marcó el inicio de un cambio demográfico masivo. Transformación de paisajes agrarios. Las ciudades, antes caracterizadas por paisajes agrarios y comunidades pequeñas, experimentaron una metamorfosis radical. Las fábricas emergieron como elementos dominantes, reemplazando granjas y campos con estructuras industriales. Este cambio en la estructura del entorno urbano no solo alteró el paisaje físico, sino que también trajo consigo una nueva dinámica social y económica. Desafíos y oportunidades urbanas. La rápida urbanización trajo consigo tanto desafíos como oportunidades. Las ciudades se vieron enfrentadas a problemas como la congestión, la falta de viviendas adecuadas y la insuficiencia de infraestructuras. Sin embargo, simultáneamente, surgieron oportunidades económicas, atrayendo a emprendedores y trabajadores en busca de un mejor futuro. Nuevos desafíos sociales. El aumento repentino de la población en las ciudades presentó desafíos sociales, incluyendo condiciones de vida precarias, problemas de salud y tensiones laborales. Estos desafíos catalizaron la aparición de movimientos sociales y reformas destinadas a mejorar las condiciones de vida en entornos urbanos. La urbanización acelerada, impulsada por la revolución industrial, no solo reconfiguró la geografía de las ciudades, sino que también dio forma a nuevas realidades sociales y económicas. Este cambio demográfico estableció las bases para la configuración de las ciudades modernas y continuó siendo un fenómeno clave en la evolución de las sociedades industriales. Transformación en el trabajo.
La revolución industrial trajo consigo una transformación radical en la naturaleza del trabajo, siendo la introducción de maquinaria y la mecanización factores clave en este cambio significativo. Esta revolución laboral no solo redefinió las ocupaciones, sino que también inauguró una nueva era para la fuerza laboral. Impacto de la maquinaria. La maquinaria industrial reemplazó las tradicionales tareas artesanales, dando paso a empleos en fábricas. Este cambio marcó un quiebre en las formas tradicionales de trabajo, desencadenando la era de la producción mecanizada y estableciendo la base para la industrialización masiva. Surgimiento de la clase trabajadora industrial. Con la transición hacia empleos en fábricas, emergió la clase trabajadora industrial. Los trabajadores urbanos se convirtieron en una fuerza laboral central, contribuyendo esencialmente al crecimiento y éxito de la revolución industrial. Sin embargo, esta clase también enfrentó condiciones laborales desafiantes. Condiciones laborales duras. A pesar de las oportunidades laborales, las condiciones en las fábricas a menudo eran duras y poco reguladas. Jornadas laborales extensas, salarios bajos y entornos de trabajo peligrosos eran comunes. Este panorama condujo a la lucha por los derechos laborales, siendo un catalizador para movimientos y reformas que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores. Lucha por los derechos laborales. La transformación en el trabajo también impulsó la lucha por los derechos laborales. Movimientos sindicales y protestas surgieron en respuesta a las condiciones laborales precarias. La demanda de mejores salarios, horarios de trabajo razonables y condiciones seguras fue central en la evolución del movimiento obrero. La revolución industrial, al alterar la naturaleza del trabajo y dar forma a la clase trabajadora industrial, no solo propició avances económicos, sino que también desencadenó una serie de desafíos y luchas sociales que contribuyeron a la formación de derechos laborales fundamentales. Cambio en las clases sociales. La revolución industrial no solo transformó la faz del trabajo, sino que también reconfiguró la estructura de las clases sociales, dando origen a dinámicas sociales y económicas que delinearon el paisaje de la sociedad industrial. Nueva clase media industrial. Surgió una nueva clase media, fuertemente vinculada a la industria y al comercio. Profesionales, comerciantes y gerentes se consolidaron como parte de esta clase intermedia, desempeñando roles cruciales en el entramado económico de la revolución industrial. Evolución de la clase trabajadora industrial. La clase trabajadora industrial experimentó cambios sustanciales en su composición y condiciones de vida. Antiguos artesanos y trabajadores agrarios se incorporaron a las fábricas, contribuyendo al crecimiento de una clase obrera urbana. Sin embargo, esta transición también implicó desafíos y luchas por los derechos laborales. Consolidación de una élite capitalista. Paralelamente, los propietarios y capitalistas industriales se consolidaron como una élite económica. Los dueños de fábricas y empresarios que lideraban la revolución económica se convirtieron en figuras prominentes, ejerciendo una influencia significativa tanto en el ámbito económico como en el político. Brechas sociales y desafíos. Este cambio en las clases sociales también trajo consigo brechas sociales y desafíos. Mientras la nueva clase media emergía como una fuerza ascendente, la brecha entre esta clase y la clase trabajadora se ampliaba. La disparidad económica y social se convirtió en un aspecto distintivo de la era industrial. La transformación de las clases sociales durante la revolución industrial no solo alteró la composición demográfica, sino que también dio forma a la dinámica de poder y a las relaciones laborales, estableciendo las bases para la configuración de la sociedad moderna. Nuevos desafíos sociales. El rápido aumento de la población en las ciudades, resultado directo de la revolución industrial, generó una serie de desafíos sociales que marcaron la transición hacia una sociedad industrializada. Estos desafíos no solo pusieron a prueba la resiliencia de las comunidades urbanas, sino que también dieron origen a movimientos sociales y reformas que buscaban abordar las dificultades emergentes.
Condiciones de vida precarias. El crecimiento acelerado de las ciudades condujo a condiciones de vida precarias para muchos habitantes urbanos. La rápida urbanización significó una demanda urgente de viviendas, resultando en barrios superpoblados y alojamientos insalubres. La falta de infraestructuras básicas y la escasez de viviendas adecuadas se convirtieron en desafíos cruciales. Problemas de salud. La concentración de población en espacios reducidos contribuyó a problemas de salud pública. Brotes de enfermedades contagiosas, condiciones insalubres y falta de acceso a servicios médicos adecuados se convirtieron en desafíos que requerían respuestas inmediatas. Tensiones laborales. El entorno laboral también experimentó tensiones significativas. Jornadas laborales extensas, condiciones peligrosas y salarios bajos generaron descontento entre la clase trabajadora. Estas tensiones laborales fueron un catalizador para la formación de movimientos sindicales y demandas por mejores condiciones laborales. Movimientos sociales y reformas. La respuesta a estos desafíos sociales fue la aparición de movimientos sociales y reformas. Activistas y reformadores abogaron por cambios significativos, desde la mejora de las condiciones de vivienda hasta la implementación de regulaciones laborales. Estos esfuerzos buscaban abordar las desigualdades emergentes y mejorar la calidad de vida en las ciudades industriales. El surgimiento de nuevos desafíos sociales durante la Revolución Industrial no solo resaltó las complejidades de la transformación urbana, sino que también desencadenó esfuerzos para reformar y mejorar las condiciones de vida en la era industrializada. Desafíos y consecuencias. La revolución industrial, mientras transformaba la sociedad y la economía, también dio lugar a una serie de desafíos y consecuencias negativas que marcaron esta época de cambio acelerado. Al examinar aspectos clave como las condiciones laborales, la desigualdad y el impacto ambiental, se revela un panorama complejo de los retos afrontados durante este periodo histórico. Condiciones laborales difíciles. La expansión de la producción industrial trajo consigo condiciones laborales difíciles. Jornadas extensas, entornos peligrosos y salarios bajos caracterizaron el trabajo en las fábricas. Los trabajadores, en su mayoría de la nueva clase trabajadora industrial, se enfrentaron a demandas físicas y emocionales significativas. Desigualdad económica y social. La revolución industrial amplió las brechas económicas y sociales. Mientras que la élite capitalista se enriquecía, la clase trabajadora a menudo enfrentaba salarios insuficientes y condiciones precarias. La creciente desigualdad contribuyó a tensiones sociales y al surgimiento de movimientos que buscaban reformas y mejoras en las condiciones de vida. Impacto ambiental negativo. El impacto ambiental de la revolución industrial fue notablemente negativo. El rápido crecimiento industrial llevó a la contaminación del aire y del agua, deforestación y degradación ambiental. Estos impactos contribuyeron a problemas de salud pública y marcaron el comienzo de la preocupación por la sostenibilidad. Problemas de salud pública. La concentración de la población en entornos urbanos densamente poblados exacerbó los problemas de salud pública. Brotes de enfermedades infecciosas, falta de acceso a agua potable y condiciones de vida insalubres resultaron en problemas de salud generalizados entre la población urbana. Conflicto laboral y movimientos sociales. Las difíciles condiciones laborales y la desigualdad socioeconómica llevaron a conflictos laborales y al surgimiento de movimientos sociales. Huelgas, protestas y la formación de sindicatos fueron respuestas directas a la explotación laboral y a la búsqueda de derechos y mejoras en el trabajo. La revolución industrial, a pesar de sus avances transformadores, conllevó desafíos significativos y consecuencias negativas que delinearon la narrativa de la época. Al comprender estos aspectos, se obtiene una visión más completa de las complejidades de este periodo crucial en la historia. Expansión global y colonialismo. La revolución industrial no solo tuvo un impacto localizado,
sino que también desencadenó una expansión global y tuvo conexiones intrínsecas con el fenómeno del colonialismo. Este periodo de transformación económica e industrial estuvo vinculado a la expansión de las potencias coloniales y dejó una marca duradera en la historia global. Demanda de recursos coloniales. El desarrollo industrial generó una creciente demanda de materias primas y recursos naturales. Las potencias industriales, como Gran Bretaña, buscaron asegurar un suministro constante de estos recursos mediante la expansión colonial. Áreas ricas en minerales, maderas y otros productos se convirtieron en objetivos estratégicos. Establecimiento de colonias industriales. Las potencias coloniales utilizaron su influencia para establecer colonias que sirvieran como extensiones de sus actividades industriales. Estas colonias, a menudo en África, Asia y América, fueron explotadas para obtener recursos y como mercados para productos manufacturados, contribuyendo así al enriquecimiento de las metrópolis. Redes comerciales globales. La revolución industrial promovió la creación de extensas redes comerciales globales. Los bienes manufacturados se transportaban a través de rutas comerciales que conectaban las colonias con los centros industriales. Este intercambio comercial global facilitó la difusión de productos y tecnologías a nivel mundial. Impacto en la economía colonial. La revolución industrial influyó en la economía de las colonias de diversas maneras. Algunas colonias experimentaron cambios económicos significativos al integrarse en la producción global, mientras que otras fueron explotadas de manera más intensiva para satisfacer las necesidades de las potencias coloniales. Desarrollo de infraestructuras globales. La expansión colonial llevó al desarrollo de infraestructuras globales, incluyendo sistemas ferroviarios, puertos y telegrafía. Estas infraestructuras no solo facilitaron el transporte de recursos, sino que también consolidaron el control colonial y contribuyeron a la integración de las colonias en la economía global. La interconexión entre la revolución industrial y el colonialismo marcó una fase crucial en la historia global, definiendo las relaciones económicas y sociales entre las potencias coloniales y sus territorios colonizados. La búsqueda de recursos y mercados impulsada por la revolución industrial dejó una impronta duradera en el mapa político y económico mundial. Demanda de recursos coloniales. El desarrollo industrial, impulsado por potencias industriales como Gran Bretaña, generó una voraz demanda de materias primas y recursos naturales. Esta creciente necesidad impulsó la expansión colonial, donde las potencias buscaban asegurar un suministro constante de recursos estratégicos. Áreas ricas en minerales, maderas y otros productos se convirtieron en objetivos clave para sostener la maquinaria industrial y alimentar el crecimiento económico en el corazón de la revolución industrial. Este fenómeno marcó no solo la búsqueda de recursos, sino también la reconfiguración de las relaciones globales y la consolidación de imperios coloniales. Establecimiento de colonias industriales. Las potencias coloniales, guiadas por su influencia económica y estratégica, extendieron su dominio estableciendo colonias que funcionaban como extensiones de sus actividades industriales. Principalmente en África, Asia y América, estas colonias fueron meticulosamente explotadas para obtener recursos y como mercados cautivos para los productos manufacturados de las metrópolis. Este proceso no solo contribuyó al enriquecimiento de las potencias coloniales, sino que también moldeó dinámicas económicas y sociales a nivel mundial, estableciendo una jerarquía económica y de poder que persistiría en las décadas y siglos venideros. Redes comerciales globales. La revolución industrial fue el catalizador de extensas redes comerciales globales. Los bienes manufacturados, fruto de la industrialización, se embarcaron en travesías comerciales a lo largo de rutas que conectaban las colonias con los centros industriales. Este intercambio comercial global no solo impulsó la economía de las potencias coloniales, sino que también facilitó la difusión a nivel mundial de productos y tecnologías.
La interconexión económica entre territorios distantes marcó un cambio fundamental en la dinámica comercial internacional, dejando una huella duradera en la configuración del comercio mundial. Impacto en la economía colonial. La revolución industrial dejó una huella profunda en la economía de las colonias, manifestándose de diversas maneras. Algunas colonias experimentaron cambios económicos significativos al integrarse en la producción global, participando en el suministro de materias primas y recursos demandados por las potencias industriales. Sin embargo, otras colonias fueron objeto de una explotación más intensiva, sirviendo principalmente como proveedoras de recursos para el enriquecimiento de las metrópolis coloniales. Este impacto económico diferenciado contribuyó a la configuración de estructuras económicas y relaciones de poder que perdurarían a lo largo del tiempo. Desarrollo de infraestructuras globales. La expansión colonial impulsó el desarrollo de infraestructuras globales de gran envergadura, que incluyeron sistemas ferroviarios, puertos y redes de telegrafía. Estas infraestructuras no solo facilitaron el transporte eficiente de recursos desde las colonias hasta los centros industriales, sino que también consolidaron el control colonial sobre vastos territorios. Más allá de su función logística, estas redes contribuyeron significativamente a la integración de las colonias en la economía global, marcando un periodo de transformación tanto en la movilidad de bienes como en la estructura territorial de las potencias coloniales. Movimientos sociales y cambios culturales. La revolución industrial provocó una serie de movimientos sociales como respuesta a los cambios disruptivos en la sociedad. Entre estos movimientos se destacan las luchas por los derechos laborales, el surgimiento de sindicatos y la demanda de condiciones de trabajo más justas. Estos esfuerzos colectivos representaron respuestas a las duras condiciones laborales impuestas por la industrialización. Simultáneamente, la revolución industrial dio forma a cambios culturales significativos. Se observó el surgimiento de la clase media, una nueva dinámica social influenciada por la industrialización y la urbanización. Además, el arte y la literatura experimentaron transformaciones, reflejando las tensiones y la complejidad de la vida en esta nueva era. Estos cambios culturales no solo respondieron a las realidades de la revolución industrial, sino que también contribuyeron a la formación de identidades y perspectivas culturales que perduran hasta nuestros días. En el ámbito cultural, la revolución industrial propició la transformación de las expresiones artísticas y literarias. El realismo emergió como un movimiento artístico que buscaba representar la vida cotidiana y las realidades sociales de la época industrial. En la literatura, autores como Charles Dickens exploraron las consecuencias sociales de la revolución industrial a través de sus obras, capturando las tensiones y desafíos que enfrentaba la sociedad. Además, la industrialización contribuyó al surgimiento de una cultura de consumo, marcada por la disponibilidad masiva de bienes manufacturados. Esto impactó la forma en que las personas vivían, interactuaban y se entretenían, dando forma a la cultura popular. En conjunto, los movimientos sociales y los cambios culturales fueron respuestas dinámicas y complejas a la revolución industrial, dejando una huella duradera en la sociedad y la cultura modernas. Huellas perdurables y legado. La revolución industrial dejó huellas perdurables que siguen influyendo en la sociedad contemporánea. En el ámbito económico, la transición hacia la producción a gran escala y la mecanización sentaron las bases para el modelo industrial moderno. Las infraestructuras desarrolladas durante este periodo, como ferrocarriles y fábricas, siguen siendo fundamentales en la estructura económica global. En términos sociales, la revolución industrial moldeó la configuración de las clases y sentó las bases para movimientos laborales y sindicales que abogaban por los derechos de los trabajadores. La urbanización acelerada, aunque presentó desafíos, también contribuyó a la formación de ciudades modernas. Además, la revolución industrial marcó el comienzo de la era de la tecnología y la maquinaria, sentando las bases para desarrollos posteriores en innovación y automatización.
Este legado tecnológico sigue presente en la forma en que interactuamos con la tecnología en la actualidad. En resumen, el legado de la revolución industrial perdura en nuestra sociedad, influenciando aspectos clave de la economía, la tecnología y la estructura social moderna. Reflexionar sobre estos legados nos permite comprender mejor el mundo actual y las dinámicas que han llevado a su formación. Reflexión. La revolución industrial, con su vertiginoso cambio en la producción, tecnología y estructura social, marca un capítulo crucial en la historia humana. Desde el nacimiento de las fábricas y la maquinaria hasta la transformación de las ciudades y la creación de nuevas clases sociales, sus impactos son innegables. Al recapitular, reconocemos que la revolución industrial no solo fue un fenómeno histórico, sino que sus efectos perduran en el tejido mismo de nuestras sociedades modernas. Las dinámicas económicas, la urbanización acelerada y la interconexión global que se originaron en este periodo siguen configurando nuestro mundo contemporáneo. Es crucial reflexionar sobre estos aspectos clave para comprender nuestra propia historia y evolución. La revolución industrial no solo impulsó avances económicos, sino que también desencadenó movimientos sociales, moldeó la cultura y sentó las bases para la era tecnológica que vivimos hoy. Al contemplar la revolución industrial, nos enfrentamos a un legado complejo, con beneficios y desafíos entrelazados. Esta reflexión nos invita a considerar cómo podemos aprender de las lecciones del pasado mientras abordamos los desafíos actuales y futuros en nuestras sociedades en constante evolución. Invitación a la exploración adicional. Este fascinante viaje a través de la revolución industrial es solo el comienzo de un vasto panorama histórico. Para aquellos ansiosos por explorar aún más, aquí hay algunas lecturas recomendadas y recursos que ampliarán tu comprensión de este periodo transformador. La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab explora cómo las tecnologías emergentes están dando forma a la sociedad actual y futura. La Revolución Industrial, una historia muy corta de Robert C. Allen, una mirada concisa pero informativa sobre los eventos clave de la Revolución Industrial. Cómo cambió el mundo, la revolución industrial, un documental que ofrece una visión visual y detallada de los eventos que cambiaron la faz del mundo. The Making of the English Working Class de E.P. Thompson, un examen profundo de las experiencias de la clase trabajadora en el contexto de la revolución industrial en Inglaterra. Estas sugerencias te sumergirán aún más en los aspectos económicos, sociales y culturales de la revolución industrial, proporcionando una comprensión más completa de este periodo histórico fundamental. Disfruta de tu exploración. Cierre final y agradecimiento. Concluimos nuestro viaje a través de la revolución industrial, un capítulo trascendental que moldeó el mundo que conocemos hoy. Agradezco tu compañía en este recorrido histórico, explorando las complejidades y consecuencias de una época que transformó la sociedad, la economía y la tecnología de manera inigualable. Invito a todos a compartir sus reflexiones y comentarios sobre este fascinante periodo. ¿Qué aspectos te sorprendieron más? ¿Cómo crees que sus huellas resuenan en nuestra realidad actual? Este diálogo enriquecedor nos permite conectar el pasado con el presente y comprender mejor nuestro propio camino histórico. Para seguir explorando temas fascinantes como este, te invito a seguir el canal Cultura en General. Allí encontrarás más contenido enriquecedor que te sumergirá en diversas dimensiones del conocimiento. Gracias por tu interés y espero verte nuevamente en futuras exploraciones históricas.